Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Muy bien? Qué bueno, me alegra saber que están en esta noche ya conectándose a todas las personas. Dios les bendiga, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero muy pronto, solamente Dios sabe cuándo podamos estrechar la mano, podamos compartir en vivo y en todo color, ¿verdad? Estar presentes y podamos seguirnos edificando, ¿no? Como lo venimos haciendo a lo largo de este tiempo que hemos venido estudiando el libro de Romanos. Así que bienvenido, bienvenida, donde quiera que me escuches, Dios te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tu familia y espero que pues sigas igual de la misma forma edificándote, teniendo tu tiempo de lectura, teniendo tu tiempo de oración, buscando a Dios, que es lo más importante en esta vida. Pero, ¿qué les parece si empezamos? ¿Qué les parece si vamos comenzando en esta noche con una oración? Les invito a que me acompañen. Vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios. Vamos a poner este estudio en sus manos y vamos a pedirle a Dios que Él sea tomando el control, sea bendicionando nuestra mente, que nos ayude, ¿verdad? Porque a veces nuestra mente es una guerra de ideas, ¿no? Y es ahí donde está la verdadera lucha y la guerra espiritual. Las ideas, los dardos de fuego siguen cruzando nuestra mente, el enemigo nos sigue bombardeando, el mundo nos sigue bombardeando, a veces nuestra propia naturaleza, nuestro propio yo nos bombardea. Y por esa razón es importante que estemos y mantengámonos firmes, siempre en oración, constantes en oración. Y de igual forma, ¿no? Si tal vez en esta semana pues no te has puesto en ese sentir, pues ahorita es el momento para aprovechar. No es que sea lo correcto, pero tienes que poner de tu parte también. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedir que sea Él ayudándonos en esta noche. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque ya nos permitiste llegar hasta este día. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que eres con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque nos damos cuenta que tú, Señor, sigues constantemente en el control de nuestras vidas. Tú nos bendices con salud, tú nos bendices con vida, tú nos bendices con fuerzas, tú nos das todo, Padre, y nosotros, Señor, entramos ahorita en este momento de oración con acción de gracias delante de ti, Padre. Agradecidos, Dios, por el tiempo que nos has dado, por permitirnos, Señor, conectarnos para continuar con nuestro estudio de Romanos. Dios, te pido, Padre, que seas tú tomando el control de nuestra mente, nuestras emociones, nuestros corazones, Señor. Algunos tal vez posiblemente estemos cansados, fatigados, otros tal vez puedan sentirse enfermos, otros pueden tener una aflicción o pueden estar, Señor, de una u otra forma, Dios, preocupados o qué sé yo, tú conoces todos los corazones, Padre.
Pongo todo esto en tus manos, Señor, y te pido que nos permitas concentrarnos en tu palabra, que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, Dios, que seas tú, Señor, abriéndonos el entendimiento para que podamos seguir aprendiendo cada vez más de tu palabra. Y ponemos esto en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. De igual manera te pido que seas tú ayudándome, usándome y poniendo tus palabras en mi boca. Y dame la sabiduría, Señor, para poder comunicar tu mensaje, Dios, a mis hermanos, a las personas que semana tras semana me han ido acompañando a lo largo de esos meses. Que seas tú, Padre Dios, Señor, dándome, Dios, de tu sabiduría, de tu gracia, Padre, y seas tú, Señor, cuidándome y ayudándome de la misma manera que mis hermanos. Dios, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5? Y hoy vamos a tomar lectura desde el versículo 12 en adelante. Vamos a ir viendo varias de las cosas que aquí nos habla, ¿no? Un contraste entre Adán y Cristo. La representación, en este caso, en este sentir, de Adán y Cristo, ¿verdad? El primer hombre y a Jesucristo. Vamos a estar viendo este punto, así que como ya lo hemos venido estudiando, como ya lo hemos venido viendo desde el primer capítulo 1 de Romanos, hemos venido viendo todas estas cosas que son muy importantes, y ahorita en este punto vamos a entrar por qué es tan importante que nosotros consideremos lo que Cristo Jesús ha hecho, porque en verdad, amigos y hermanos que están conmigo en esta noche, la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz no tiene precio. Él lo hizo todo por nosotros. Nosotros simplemente ponemos nuestra confianza en Él, y esto se llama fe, nuestra fe en Jesucristo. Pero vamos a darle lectura, vamos a leer desde el 12 y vamos a llegar al versículo 21, y de ahí vamos a ir retomando todo esto. Si por alguna razón no has podido participar en alguno de los estudios que he estado compartiendo a lo largo de estos meses, te hago la invitación para que vayas al canal de YouTube. Si quieres, suscríbete. Lo puedes encontrar como Devocionales y más, y ahí vas a poder ver cada una de las clases, de los videos que he estado compartiendo. De igual manera, los miércoles que tenemos nuestro tiempo de Devo, miércoles de Devo, estamos viendo todo esto de Salmos 19, que también es muy importante, y el próximo miércoles que viene, pues vamos a tener igual nuestro tiempo de devocional, así que te hago la invitación para que lo vayas considerando, te conectes miércoles a las 7:30. Y de igual forma, como te dije anteriormente, ve allá al canal de YouTube y búscalo como Devocionales y más, y ahí puedes encontrar todas las cosas, todas las clases que he estado compartiendo, y pues, ¿verdad? De una manera, pues nos edificamos, aprendemos y crecemos juntos en el Señor. Amén. Vale, pues vamos a entrar directamente ahora sí. Romanos 5, vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice el versículo 12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a ir viendo, y pongan atención, amigos y hermanos, cómo hay varias palabras que otra vez el apóstol Pablo nos vuelve a llevar al capítulo 3 de Romanos, nos vuelve a hacer varias menciones, porque es importante. Te lo vuelvo a repetir y lo vengo diciendo desde el principio que empecé a dar este estudio. Hay conexión entre los capítulos. Hay conexión del capítulo 1 al capítulo 5, hay conexión del capítulo 5 al capítulo 4, hay una conexión. Venimos en esta forma aprendiéndolo, y aquí vemos otra vez por cuánto todos pecaron. ¿Te acuerdas en qué parte de la Biblia que estamos viendo el libro de Romanos se hizo mención de todo esto que vengo diciéndote? Si es así, te pido que lo comentes para que también sepa que estás poniendo atención, ¿no? Y sigues el estudio que estamos compartiendo. Muy bien, dice, por cuanto todos pecaron. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pongan atención en las palabras como lo vamos viendo. Aquí dice mucho más, dando a entender, y ahorita lo voy a ir explicando poco a poco, cómo lo que pasó con Adán, ¿verdad? Jesucristo lo vino a superar. O sea, podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? Lo que pasó con Adán trajo una tragedia a la humanidad. Pero lo que hizo Jesucristo trajo un gozo, trajo libertad, trajo vida eterna. Por eso dice mucho más.
¿Ves el juego de las palabras, cómo nos los va poniendo? Cómo cuando vamos leyendo con cuidado vamos agarrando y absorbiendo todo el significado de la palabra del Señor. Fíjate cómo Dios nos va dando estas palabras para resaltar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Luego dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahorita lo voy a explicar, pero vamos viendo cómo dice aquí, ¿no? Fíjate, dice, uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, con un solo pecado vino a traer ruina a toda la humanidad. Sí, ahorita lo voy a ir explicando, ¿no? Con un solo pecado que cometió Adán, ¿verdad? Vino a traer ruina, vino a traer muerte. Empezó a reinar la muerte desde Adán a Moisés. Qué tremendo es esto. Ahorita lo vamos a ir viendo, ahorita lo voy a ir explicando para que le vayamos entendiendo y Dios nos dé la sabiduría. Y de antemano, pues dile a Dios, Señor, ayúdame a entender esto. Porque es muy importante que lo aprendamos y lo entendamos y lo comprendamos para que podamos apreciar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la obra la hizo Él por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Sigamos el versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. Ahora, volvemos a ver lo que venimos viendo en el capítulo 3, ¿recuerda? Respecto a la justificación por la fe en Jesucristo. ¿Ves cómo todo esto nos va llevando de lo que venimos estudiando, se va enlazando y nos va diciendo, hey, ojo, recuerda lo que vimos en el capítulo 3, recuerda lo que estuvimos hablando en ese capítulo, ¿lo recuerdas? Bueno, si no lo recuerdas, te invito a que vayas a los videos anteriores que he compartido en las clases y la vuelvas a escuchar, porque así te vas a refrescar la memoria y le vas a encontrar el sentido a lo que venimos estudiando. Muy bien, continuamos. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos, por eso dice aquí, la palabra dice, mucho más, mucho más. Ahora el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos? ¿Te recuerdas? Que para eso apareció Jesucristo, ¿verdad? Eso lo dice en Primera de Juan, para deshacer las obras del diablo. Y en Hebreos nos dice, ¿verdad?, que Él le arrebató el imperio de la muerte al que lo tenía. Jesucristo. Ahora, esto, amados hermanos, que estamos estudiando y lo que vamos a entrar en detalle, tiene que empezar a crear en nuestro corazón una gratitud inmensa. Una gratitud inmensa y darle que si siempre está recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Lo que Él hizo por nosotros. Tú y yo no podemos hacer nada. Él lo hizo todo. Ahora sí, muy bien, vamos a ir viendo desde el versículo 12, viéndolo parte por parte, y Dios me dé la sabiduría y a ti también te dé el entendimiento para que lo aprendamos y lo comprendamos. Amén. Vamos a volver a leer el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron. Todos pecaron. Ahora, el resto del capítulo 5, como lo vamos a ir viendo, sirve como un puente, ¿verdad?, en los siguientes 3 capítulos que vamos a ir aprendiendo, de los cuales vamos a estudiar más adelante.
está vinculado con la primera parte, ¿verdad? Al recoger el tema de la condenación por medio de Adán y de la justificación por medio de Cristo. ¿En qué manera? Bueno, al mostrar que la obra de Jesús excede, ¿verdad? Excede de lejos en su peso de bendición lo que hizo la obra de Adán, que es en miseria y pérdida. Fíjate, lo que hizo Adán trajo miseria, trajo muerte, trajo pérdida. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sí, lo que hizo Él, sí, tiene mucho más que ver. Y el Señor Jesús vino a morir por los pecadores y darnos vida entera. Esto excede, ¿verdad? Todo lo que es el contraste que vamos a ir viendo, ¿verdad? Veremos el vínculo, ¿verdad? Entre la justificación pasando a la santificación. Este capítulo 5 nos va a llevar a todo eso, porque vamos a entrar cuando lleguemos al capítulo 6, 7 y 8 a lo que Dios quiere que ahora como nosotros, como creyentes, ya una vez que estamos aprendiendo y entendiendo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, cómo la manera vamos a corresponder a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, caminando en el Espíritu, haciendo las cosas que le agradan a Él, no andando en las obras de la carne. Eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 8. Ahora, por eso, conforme vayamos aprendiendo y vayamos entendiendo, hermanos, vamos a comprender más y vamos a conocer más a Dios y vamos a quererlo agradar más por todo lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Qué bendición, ¿no? ¿No te da alegría? A mí bastante alegría me da porque, híjole, a veces, y te lo digo, ¿verdad? No soy perfecto, aún sigo pecando. Y hay cosas que a veces inconscientemente las hago y hay otras que conscientemente las hago y cuando las hago conscientemente ya me siento mal conmigo mismo y eso me hace que yo vaya y le pida perdón a Dios. Porque dije una mala palabra, o tal vez pensé algo que no estaba bien, o tal vez ofendí a alguien sin yo darme cuenta, qué sé yo, de una u otra manera, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que constricte nuestro corazón para que nosotros nos vayamos al arrepentimiento y le pidamos perdón al Señor. Por eso Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice, oye, ya están limpios por mi palabra, ¿verdad? Cuando estaba Pedro, estaban los discípulos ahí, ¿verdad? Los apóstoles. En el momento que Jesús va a lavarle los pies, dice, oye, ustedes ya no tienen necesidad que se le bañen, simplemente que se laven los pies, ¿no? Porque ustedes ya están limpios. Eso dando a entender que en este mundo, vamos a estar caminando en este mundo y nos vamos a ensuciar. Nos vamos a ensuciar. De una u otra forma te vas a ensuciar, yo me ensucio. Pero por eso Dios quiere que nos limpiemos por mediante el lavamiento en la palabra, el confesar nuestros pecados, ¿sí? Estar en comunión, confesando nuestros pecados unos a otros, en la manera si yo te he ofendido, tú me has ofendido, ¿verdad? Entonces esto es lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo estas partes de la justificación nos va a llevar a conocer el proceso de la santificación. Y es aquí donde todo el creyente se está caminando en esa santificación progresiva. Ahora vamos a ir viendo cómo Adán es presentado en estos versículos, pues como la cabeza de la humanidad, por así decirlo, como la cabeza federal o representante de todos aquellos que están en la vieja creación. Vamos a ir viendo todas estas partes, ¿verdad? Porque es importante que lo aprendamos y lo entendamos y lo comprendamos, porque ¿qué pasa? Todas las personas nacemos en pecado, desde los niños, ¿sí? Hasta los adultos. Ahora, Dios es tan grande en misericordia, nuestro Dios es tan maravilloso, pero tú date cuenta, un pequeñito, un bebé, ya 2 años más o menos, ya empieza a ser egoísta. ¿Quién le enseñó a ser egoísta a ese niño? Pues ya viene con el chip integrado. ¿Qué es lo que aquí típicamente un niño de este lado donde nosotros vivimos, aquí en Estados Unidos, ¿qué es lo típico que un niño llega a decir, no? Un bebé siempre dice, mine, ¿no? Mine. Es la primera palabrita que se aprende acá el niño, ¿no? O sea, quiere decir, esto es mío. This belongs to me, ¿no? Mine, mine, ¿no? Está el bebé, ¿no? Y no quiere compartir su juguete, porque dice que es de él, ¿no? Es mío, es mine, ¿no? Entonces, ¿quién le enseñó? ¿Quién fue y cómo lo aprendió? Porque ya viene, ¿verdad? Y David decía,
que en pecado fui concebido. Entonces, Dios en su misericordia, ¿verdad? Un niño cuando fallece, pues se va al cielo. Pero ya cumpliendo los 12 años en adelante, ya es culpable ante Dios también, ¿verdad? Entonces ya es responsable. Por eso la importancia de que estés predicándole de Cristo Jesús a tus hijos, instrúyelos en el camino del Señor. Ahora continuamos. Jesús, en esta parte que vamos a estar entrando, es presentado como la cabeza. Y Él es la cabeza. Y en este caso, por así llamarlo, la cabeza federal de todos los que están en la nueva creación. Ahora, una cabeza federal actúa por todos aquellos que están debajo de Él. O sea, Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros. De la misma forma que Adán hizo lo que hizo y se llevó, como quien dice, a toda la humanidad entre las patas, por así decirlo, coloquialmente, ¿no? Diciéndolo, ¿no? No, pues se lo llevó entre las patas. Bueno, el Adán así le hizo con toda la humanidad, ¿verdad? Se llevó toda la humanidad por causa de Él. Para entender esto, vamos a ver un ejemplo, una idea, ¿no? Para entenderlo. Cuando un presidente de un país, por así decirlo, firma un proyecto de ley, lo transforma en ley, ¿verdad? Eso es lo que pasa, firma y lo transforma en ley. Está actuando por todos los ciudadanos de ese país. ¿Y qué es lo que pasa? La ley que él llegue a firmar y se llega a aprobar va a arrasar con todo el país. Todos se tienen que someter por la decisión que él hizo. Ahora, para las personas, ¿no?, que más o menos conocen un poco de historia, se pueden dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, metiéndonos un poquito en historia, ¿qué fue lo que hizo Carlos Santana? Vendió, ¿verdad? México, la tierra de México, parte de México, lo vendió. Montana Santana. A ver, corríjanme. ¿No era Carlos? Entonces, ¿quién era? Ah, bueno, el detalle es que Santana, aquí me están compartiendo unas ideas también. Bueno, este Santana, si no, pregúntales en Google, él nunca se equivoca. Bueno, muy bien, entonces chécate esto. Este personaje, este presidente, vendió la nación, parte de la tierra que le pertenece a México. Y por causa de lo que él hizo, pues, ¿qué pasó? Afectó a toda una nación, afectó a todo un país y afectó a ¿quiénes? A todos los mexicanos. Bueno, ahora, como dicen acá de este lado del charco, ¿verdad? Aztlán nos pertenece, ¿no? Estamos de esta parte, pues yo otra vez ya lo estamos conquistando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Un poquito ahí, un chistecito, ¿no? Pero viéndolo ya regresando al tema principal, esto es lo que nos vamos a estar viendo y lo que vamos a estar aprendiendo. Adán, lo que él hizo fue en representación de toda la humanidad. Y todo lo que él llegó a cometer, ¿verdad? En ese momento de Génesis capítulo 3, lo que él hizo afectó a todos los seres humanos. Y lo que Jesucristo, ¿verdad? La cabeza, nuestro representante, porque él fue el que murió por nosotros en la cruz. No fuiste tú, no fui yo, fue él. Lo que él hizo vino a traer gracia, misericordia, perdón y vida eterna. Por lo que él hizo como representante de toda la humanidad. Porque vamos a ir por partes. Ahora, como el pecado dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si lo estamos viendo y lo estamos considerando y lo estamos aprendiendo, fíjate, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está considerando el capítulo 3 de Génesis como totalmente histórico, como totalmente cierto. También Jesucristo hizo mención de este capítulo de Génesis. Vamos a verlo porque esto es importante. Mateo. Antonio López Santana, así se llamaba el presidente, ya me corrigieron, muy bien. Muchos thank yous. Ok, vamos a Mateo. Mateo 19. Creo ya lo estaba confundiendo con el guitarrista, ¿no? Bueno, se me fue el wifi por un rato. Fíjate, Mateo 19, es lo chido de los en vivos, ¿no? Que acá de repente como que podemos acá regarla, ¿no? Pero menos en la palabra del Señor. Chéquete esto. Mateo 19,
Mateo 19, capítulo 4 al 6. Vamos allá para allá. Dice, y esto es algo que también Jesucristo lo mencionó. Dice, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí está hablando respecto a esa escena de Génesis capítulo 3, ¿no? Ahora, Adán y Eva fueron personas reales. Y lo que hicieron tiene, ¿verdad?, efecto hasta nuestros días. Esto es un efecto duradero que no se ha quitado porque todas las personas han pecado, seguimos pecando, pero la diferencia entre un creyente es que ya no se deleita en la práctica. Un verdadero hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, ya no se deleita en la práctica. Ahora, ¿podemos seguir pecando? ¿Podemos tropezar? Evidentemente sí, pero ya no va a haber un gozo en nuestra alma, no va a haber un deleite. Ya no vamos a llegar al arrepentimiento. Ahora, posiblemente nuestro corazón se pueda endurecer y se endurece. Pero Dios nos llama a cuentas. Por eso dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Que nos da a entender esto, que primero va a empezar a tratar con nosotros y después se va a ir tras toda la humanidad, como lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Entonces vemos esa parte, ¿no? Dice la que vimos la semana pasada, versículo 8 del capítulo 5. Dice, pues más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, ¿no? De lo que va a convenir a la humanidad. Vamos a ser salvos. Tenemos que prepararnos, caminar con Cristo, no dormir, como ya lo expliqué la semana pasada. Así que si de igual forma te perdiste el tema que compartí la semana pasada, te invito a que vayas y lo vuelvas a estudiar. Muy bien, continuamos, ¿no? Entonces ahora fíjate, aquí vemos esta parte, ¿no? Cómo el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, ¿verdad? Adán y Eva, ellos son los que pecaron. Fíjate esta parte, ¿verdad? El acto, fíjate, para aquí Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos que Adán era más que un individuo histórico, él es el primer hombre. Y su nombre significa, ¿verdad?, en hebreo, humanidad. Ahora, se considera que toda la humanidad, ¿verdad?, existió primero en Adán. Ahora, el acto de Adán fue un acto representativo y toda su posteridad es contada como que pecaron en él. Y ahorita lo vamos a ir viendo por partes. Vamos a ir viendo por partes, así que vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos para allá. Hechos 17, versículo 26. Vamos para allá. Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. Y eso es algo importantísimo, amigos y hermanos. Vamos a leerlo. Y es más, si quieres, vamos a agarrar un poco de contexto. Leamos desde el versículo 22. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Chécate esto maravilloso, ¿eh? Dios es el que da a todos aliento, a todos vida, sí, y todas las cosas. Versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Chécate, aquí hay sabiduría. Aquí hay mucha sabiduría en este versículo. En este versículo 26 hay bastantísima sabiduría. Primero, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre. ¿De quién? De Adán. De Adán.
De ahí está el origen de todo, de todo. Luego dice, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, los límites de su habitación. Date cuenta, la gente quiere irse a vivir a la luna, quiere viajar al espacio, pero ahí no van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque están sobrepasando el límite de su habitación. O sea, chécate la sabiduría y el conocimiento de Dios. Nuestro Señor ya sabía que desde incluso de los tiempos de Génesis en la Torre de Babel, ese era el plan de la humanidad. Querer llegar al cielo. Qué tremendo es esto, ¿eh? Qué tremendo es esto. Toda la raza humana estaba en sus lomos de Adán cuando él pecó. Él era el origen espiritual, moral y físico de toda la raza humana. De toda la raza humana. Por eso aquí nos está diciendo el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres, dando a entender que ¿qué? Que todos iban a morir. Físicamente, pero espiritualmente también iban a estar muertos. ¿Por qué? Porque perdieron la conexión con Dios. Perdieron. Ahora, chécate en toda la humanidad. Si tú conoces de historia, date cuenta que todas las civilizaciones, culturas, han creído en dioses. Por eso hay conexión con el capítulo 1 de Romanos. ¿Recuerdas lo que vimos? Porque lo que el versículo 19 dice, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí lo ves? Si vemos, estamos viendo esto, ¿eh? Qué interesante es esto. Cómo cada versículo nos está llevando. Luego dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 3, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Y aquí lo estamos viendo. Y aquí vemos que el capítulo 5 nos está llevando al capítulo 1 y nos está recordando el capítulo 3. Y todo está en conexión para que nosotros entendamos que lo que Cristo Jesús hizo es mucho más de lo que Adán hizo. ¿Sí? Jesucristo superó las expectativas, por así decirlo, por lo que Él hizo en la cruz, mediante la redención en su sangre. Ahora vamos al versículo 13, sigamos Romanos 5, versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, entendamos esto. Había pecado en el mundo, en el periodo, ¿verdad? En este punto, desde Adán hasta la promulgación de la ley de Dios en el monte Sinaí. Había pecado. Y ahorita lo estaba leyendo, ¿verdad? Y vamos a volver a tomar lectura en Romanos 1. Vamos al versículo 18, vamos a leerlo hasta el 23, para que entendamos esto. 1, 18 al 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, esto nos vuelve a llevar a dónde, al Génesis. Recuerda cómo vamos, si tú le has leído el libro de Génesis, lo vas a ir comprendiendo de esta manera.
Sí, lo vas a ir comprendiendo. Y si tú tienes una Biblia de estudio, ahí te va a ayudar bastante también a comprenderlo. Vas viendo Adán y Eva, Jardín del Edén, pecan, de ahí que lo que sucede, son expulsados del paraíso, después de que pasan de ahí, vemos el primer crimen que es cometido, ¿sí? Ahí vemos todo eso, ¿no? Y es más, vamos a Génesis, vamos para allá, ya que estoy mencionando esto, vamos a Génesis, vamos a leer capítulo 4, ahorita que estoy mencionando esto, Génesis 4, vamos a leer del versículo 6, 4, 6. Entonces, chécate esta parte, ¿eh? Dice, pues antes de la ley, había pecado en el mundo, estoy leyendo el versículo 13 de Romanos 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a entender esto por medio de este ejemplo. Gloria a Dios por los ejemplos bíblicos, porque siempre hay, la palabra de Dios no se contradice, siempre hay un ejemplo, siempre hay una verdad, y nuestro trabajo es descubrirla, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice aquí en Génesis capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir viendo y pon atención, porque aquí no había ley como la que Dios le había dado en el monte Sinaí a Moisés, pero fíjate esta otra parte, capítulo, ¿verdad? Vamos viendo cómo los capítulos de Romanos nos dan luz y nos habla de qué, de la conciencia, de la conciencia. Pero vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos enseñe y nos lo explique. Muy bien, dice, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjate cómo empieza aquí a mencionar esta parte, ¿no? Cómo lo empieza a describir y cómo lo empieza, dame chancita acá en este lado, cómo lo empieza a decir, ¿no? Entonces dijo Jehová a Caín, dice, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué tu semblante ha decaído? Dice, versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, entonces chécate. Te digo. Aquí versículo 13 nos habla sabiduría. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Lo estamos viendo? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero el versículo 6, aquí en capítulo 4 de Génesis, versículos 6 y 7 nos dice, versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿Qué habla esto? Obediencia. Obediencia. Si bien hicieres. Acuérdate que Abel obedeció. No había ley, pero él ya caminaba en ¿qué? En obediencia. En obediencia, en temor a Dios, en reverencia a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí Abel, por eso cuando lo encontramos una vez más mencionado en el libro de Hebreos 11, nos dice, esto es muy interesante. Sí, nos dice todo esto. Pero vamos a ir viendo esto. Sí, vamos a ir checando esta parte ahorita. Dice, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, así será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí ya está hablando ¿qué? Ya está hablando aquí en este capítulo ¿qué? Obediencia. Ya estamos viendo ¿qué? Rebeldía. Ya estamos viendo ¿qué? Infracción de lo que está diciendo Dios. Ya está pasando todo esto. Ya nos está diciendo todo esto aquí, ¿verdad? La palabra del Señor nos está diciendo todo esto, ¿verdad? Entonces vemos esta parte, ¿no? Dice, así será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si el pecado está a la puerta, sí, el pecado está a la puerta. Qué tremendo es esto. Luego dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Y luego, ¿qué dice? Y lo mató. Qué tremendo. Pero no había ley.
Pero ya había una acusación, ya estaba quebrantando algo divino. Ya estaba quebrantando un mandato de Dios. ¿Lo vamos viendo? Pues sigamos leyendo, ¿verdad? Porque esto es importante. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Chécate todo esto, o sea, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder aquí? Que iba a empezar a haber más homicidios. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué? ¿Por qué aquí está interviniendo Dios? Porque era pecado y Dios lo está diciendo que es pecado, pero no estaba escrito como quien dice en papel. Por eso te digo, y nos volvemos a ver en Romanos, que nos habla de la conciencia. De la conciencia. Ahora, mucha gente, mira, a mí en lo particular me llama mucho la atención porque de pequeño crecí en la religión popular. Y participé de varias ceremonias, ¿verdad? En las cuales pues miraba, ponía atención y escuchaba a la gente adulta, ¿no? Hablar así, por así decirlo. Entonces, a pesar de que cuando no tenemos a Dios, no tenemos temor de Dios, pero estás consciente de lo que estás haciendo. Te vuelvo a repetir, he dicho este ejemplo en varias ocasiones. Este señor, Big, es tiempos de Big en rebeldía. En este tiempo conocí a un señor, estábamos en una fiesta, estaba el ambiente, te puedes imaginar. Ya andaba entonado el cuate, ya andaba borrachito acá, mi amigo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Me jala a un lado. Y me empieza a platicar su pena tras pena. Y me dice, no, carnalito, es que híjole, carnalito, mira a mi esposa, tan bonita, tan linda y no sé qué, bla, bla, bla. Pero le fui infiel, carnal. Y no me la acabo, me siento bien mal, le puse los cuernos a mi vieja, decía mi camarada. Y yo así como que, no, pues ni modo, ya que, ¿verdad, hermano? Pues ya, pues así pasó y así sucedió, ¿no? Entonces, ¿por qué se sentía así este cuate? Si ni iba a la iglesia. Por la conciencia. La ley que está escrita en nuestros corazones. ¿Lo ves? ¿Lo estás entendiendo? Aquí no había ley escrita en papel, pero ya estaba en el corazón. Ya estaba ahí en el corazón, en la conciencia del ser humano. Por eso aquí dice, antes de la ley, versículo 13, Romanos 5:13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado. Había pecado en el tiempo, ¿verdad? El pecado está a la puerta. Es lo que le dijo Dios a Caín. El pecado está a la puerta, pero allí también está la ofrenda por el pecado. Dándole a entender, tú sabes que es lo correcto. Hazlo, si no se va a enseñorear de ti. ¿Y qué pasó? Pues lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque por eso Jesús decía que no era lo que entraba por tu boca lo que te contaminaba, sino lo que salía de tu corazón. Caín ya lo venía planeando. Ya lo venía planeando, ya venía viendo la manera en cómo iba a asesinar a su hermano. Él ya estaba consciente del homicidio que iba a cometer. Dios ya le está hablando, hey, no lo hagas. Ahí está la ofrenda por el pecado. Ahí está lo que sabes, lo que tienes que hacer. Tú lo sabes que es lo correcto. No me importa. ¿A poco yo soy el niñero de mi hermano? Parafraseándolo. Pero aquí en el capítulo de Romanos, ¿verdad? Vemos todo lo que hemos venido aprendiendo, hermanos. Todo lo que hemos venido aprendiendo. Y como dicen los chavos de acá, ¿no? It makes sense, bro. Tiene sentido.
Por eso vemos que es por fe en Jesucristo que podemos ser justificados. Así como Abel, por su fe, y dice que hasta este momento, ¿verdad? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, pero se hace mención de lo que hizo Abel, porque Abel lo hizo en fe, en obediencia, en temor a Dios, en reverencia a Dios de todo corazón. Él ofreció una mejor ofrenda que la de que Caín. Caín no le importó. No le importó. Sí, el pecado está a la puerta. Dando a entender que la ofrenda sin sangre de Caín constituía ese rechazo de la ley divina. ¿Lo vamos viendo? Lo vamos viendo ahora. Versículo Romanos. Hey Danny, what's up, bro? Thanks for watching. What's up, bro? It's nice to know that you're watching this. Even though it's in Spanish, but thank you, brother. God bless you. Talk to you later. Ok, dice, no obstante, reinó, versículo 14, Romanos, capítulo 5, versículo 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Mi hermano Dani, ahorita que lo estoy mirando acá, que está mirando, acompañándonos en esta noche, él es un hermano en la fe que conocí hace mucho tiempo. Igual he compartido su testimonio de él y siempre es una bendición recordar, ¿verdad?, su fe de este cuate, de este amigo, porque igual ha caminado con Cristo, se ha aferrado a Dios y bendice mi vida. Así que ahorita que está aquí con nosotros compartiendo un tiempo, pues le mandé ese saludo, ¿no? Entonces, qué bendición, ¿no, hermanos? Qué bendición es esto. Ahora sí, retomando el capítulo 5, 14 de Romanos. No obstante, aquí está haciendo una pausa, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, ¿sí? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de los que han de venir. Vamos a ir viendo otra vez. No obstante, reinó la muerte. La muerte, pues no se tomó sus vacaciones. No dijo como que, bueno, pues en lo que hay ley, pues ahí nos vemos, ¿no? No, nada que ver. La gente seguía muriendo. Ahora, chécate esta parte. Desde Adán hasta Abraham, los hombres vivían. Échale cuenta. ¿Cuál fue el hombre que más años vivió? Casi le pegaba 1000 años, Matusalén. Ellos, por eso, muchos de ellos se sentían inmortales, que nunca iban a morir. ¿Ves? Por eso tanta rebeldía en contra de Dios. Se sentían los inmortales. Algunos se proclamaban dioses. Tú lo puedes encontrar en las mitologías. Sí, lo puedes encontrar en las mitologías. Por eso se llama mitología, ¿no? Pero hay ciertas cositas ocultas ahí, ¿verdad? Que de repente, como dicen los chavos, pues tiene sentido, ¿no? No es que sea verdad. Pero a veces yo lo he mirado de esta forma, ¿verdad? Los ángeles caídos han querido dejar su huella en la humanidad. ¿Sí? Porque ellos son los que se han proclamado, ¿verdad? Por así decirlo. Por eso hubo un juicio. En Génesis lo puedes encontrar. Y muchos ángeles fueron encarcelados, ¿verdad? Entonces, checa esta parte. La muerte no tomó vacaciones, ¿verdad? Durante la época en la que no había ley. Ahora, chécate esta parte. No había ley. La muerte reinó en su imperio de la muerte. Pero aquí dice, no obstante. ¿Sí? No obstante, versículo 14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de los que han de venir. Vamos a ver un ejemplo. Recuerda que en este tiempo estamos viendo esto, pero mira, vamos a Génesis una vez más. Vamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Vamos para allá y vamos a ver esta parte. Génesis 5, 18 al 24. Repito, no había ley. No había papel escrito todavía. Ya lo expliqué ahorita en el versículo anterior. Pero vamos a ver esta parte. La muerte no se tomó vacaciones.
Pero hubo un solo personaje que no conoció la muerte. Vamos a leer respecto a él. Y esto nos va a hacer memoria de lo que vimos la semana pasada. Salvos de la ira venidera. Muy bien. Versículo 15 de Génesis, versículo 18 de Génesis 5. Dice, y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años tenía? Aquí nos está dando datos, nos está dando números. Cuando engendró a Matusalén, dice, y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Échale cuentas, tenía 75 años cuando tuvo a Matusalén. Y luego dice, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. 375 años. Luego versículo 24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Ahora estamos viendo el reinado de la muerte, ¿sí? Y lo estamos viendo y tú lo puedes ver cuando leas Génesis capítulo 5, léelo. ¿Por qué está pasando? Ahora, chécate esto, por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, como en los días de ¿quién? De Noé. Aquí Enoc es un prototipo del cristiano que camina con Dios. Pero no había ley, bro. No había ley escrita en papel, pero ya estaba en sus corazones. Y Enoc tenía temor de Dios y Enoc caminaba con Dios. Enoc tenía una comunión con Dios y fue llevado por Dios sin conocer la muerte. 375 años. ¿Lo está checando? ¿Estás checando este dato? Sí, qué importante es este. O sea, la muerte reinó sobre toda la humanidad, pero hubo alguien que fue llevado. Eso es lo que va a pasar con nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Los que caminamos con Dios, los que estamos en comunión con Él, los que caminamos en la luz y no caminamos en las tinieblas. ¿Ves la diferencia, hermano? ¿Lo entiendes? ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Espero y sí, y esto cree en nosotros reverencia a Dios, temor a Dios. Que nuestra alma esté consciente de que Dios te está mirando, de que Dios me está mirando. ¿Sí? Entonces, regresemos otra vez a Romanos 5. Versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en la cual es figura del que había de venir. Entonces vemos esta parte, no reinó la muerte aún en los que no pecaron, de la misma manera que Adán lo hizo, mostrando que el principio del pecado estaba obrando en cada humano. Esto lo estamos viendo, ¿verdad? Fíjate, vino un juicio a la humanidad. ¿Por qué hubo un juicio a la humanidad si no había ley? Porque ya el mismo capítulo 6 de Génesis no lo dice, porque su mente estaba solamente dada la maldad. Qué interesante, ¿no? Por eso es que ahora ya no va a ser en agua, ahora va a ser el juicio de Dios en fuego. En fuego. Sí. Qué tremendo es esto, ¿no? Dice, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15, vamos a entrar al versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sí, Jesucristo.
Cristo. Qué interesante es esto, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, unos murieron, uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjate, si por la transgresión de aquel, ¿verdad? Uno murieron los muchos, o sea, de Adán, murieron todos. Esto se refiere a los descendientes de Adán, tanto en muerte espiritual como física. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, capítulo 1, adorar las bestias, los planetas, las estrellas, la luna, los hombres, que a Dios mismo, que se les manifestó mediante la creación. Qué tremendo es esto, ¿no? Ahora, el don gratuito supera las consecuencias del pecado. El don gratuito supera las consecuencias del pecado. El don de Jesucristo, lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, supera todo esto. Lo supera. ¿Sí? La obra de Adán trajo muerte. Pero la obra de Jesús, lo que hizo Jesús, trajo gracia. ¿Qué significa gracia? Dios dándome algo que no merecía. Yo no merecía la salvación. Sin embargo, Él murió por mí y por ti en una cruz. En una cruz. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Para justificación. Ahora, la terrible tragedia ocasionada por un pecado y el contraste y la enorme liberación obrada de la condenación y culpa por los muchos pecados. Una vez más se menciona la justificación. La justificación, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Lo que hizo nuestro Señor Jesús. Sí, lo que Él hizo. Y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Para justificación. Una vez más se menciona la justificación, lo que ya hemos estudiado. Ahora, para seguir adelante, dice versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, chécate esto maravilloso, amigo y hermano, que estás conmigo en esta noche. Entendamos esto. No solo hemos sido liberados del reino de la muerte. El Señor Jesucristo nos arrebató del imperio de la muerte. Se lo arrebató al que lo tenía. Sino que ahora gozaremos de la vida y eternamente. Ahora reinamos como reyes. Nos arrebató del reino de la muerte. No trasladó a su reino. Somos hijos de luz. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2 que diga, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos de la realeza, hermanos. Le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora el versículo 18, ya para ir acabando, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vino muerte por Adán, pero vino vida mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, este don gratuito
está y es ofrecido a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea, pero dice que el que ya lo rechaza ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que lo rechaza ya está condenado. Pero el que lo acepta ya la libró. Es justificado. Esta es la buena noticia. Es así como Pablo llega y penetra el evangelio a todo Roma mediante esto. Por eso, chéquete esta parte. Por eso cuando todos decían, no, salve el César, ¿no? Decían, César es el rey. Los cristianos de aquella época decían, what? What are you talking about, bro? Jesús es el rey. Él murió, él resucitó, él es Dios. El César no es Dios. Jesús es Dios. Él venció la muerte. Él se levantó con poder. Por eso es que decía en el libro de Hechos, ¿quiénes son estos que trastornan a todo el mundo? Pero ¿qué mensaje llevaban? El mensaje de la cruz. El perdón de pecados, vida eterna. Eso es lo que nosotros ahora también seguimos proclamando y anunciando a todas las personas. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que estuvieran conscientes de cómo estábamos todos. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y más adelante vamos a ver porque estos romanos no creas que eran perita en dulce, ¿eh? Decían ellos y pensaban, bueno, pues entre más peco hay más gracia. Qué tremendos estos romanitos, ¿verdad? También pensaban que tenían libertad, pero para andar otra vez en el descontrol. Pero no es así, no es así. Nuestra libertad no es para andar en el descontrol, sino es para que caminemos en santidad, en santidad. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para la muerte, ¿sí? Y esto está hablando de la naturaleza caída. Dice así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Esta es la buena noticia. Esta es la palabra de fe que predicamos nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos libertad. Vino a darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Después vino la ley y ya es donde la gente empezó a ser consciente. Por eso tenían que traer ofrendas. ¿Sí? Pero todo era una sombra de lo que había de venir. Ahora Jesucristo lo cumplió todo. Por eso es que Jesucristo hay salvación. Porque de tal manera nos amó el Padre que envió a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que se levantó al tercer día y que él mismo rogó para que viniera otro igual a él, el Consolador, el Espíritu de verdad que está ahora con nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros. Qué bendición, ¿no, hermanos? Ahora esto es lo que dice, la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué nos da a entender esto? De que ya desde ahorita, desde este mismo momento, desde el momento en que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, ya tienes los privilegios de hijo del reino, ya puedes gozar de la vida eterna. ¿Cómo lo voy a lograr, hermano? ¿Cómo? Leyendo el Testamento, leyendo lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Entre más pasemos tiempo en comunión con Dios en su palabra, es como vamos a descubrir las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, todas las riquezas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para nosotros. Puedes encontrar más de esto en el libro de Efesios. Lee tu Biblia, hermano. Te invito a que conozcas a Dios mediante su palabra. Esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz. Y ya vamos a entrar en el capítulo 6 la próxima semana, hermanos. Con esto concluimos el capítulo 5. Gloria a Dios, ¿no? ¿No se gozan junto conmigo? Dios es bueno, nos está enseñando su palabra y esto es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que vamos a darle gracias, vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias una vez más y terminamos con una oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu salvación, por ese amor y apasionado que has tenido por nosotros, que nos ha salvado, Dios. Gracias, Señor, porque por un hombre, Adán, vino la desgracia a la humanidad. Y estamos agradecidos porque en el tiempo ya que tenías tú predestinado, mandaste a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a morir por todos nuestros pecadores. Y todos aquellos que creemos en Él, ahora gozamos de esta vida eterna que tú nos das, Padre. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos vivir en santidad y que podamos conocerte cada vez más, Padre, mediante tu palabra. Gracias porque ya nos diste la oportunidad de llegar hasta el fin de este capítulo 5, pero vamos a continuar la próxima semana con el capítulo 6, Padre. Y te pido que seas tú ayudando a cada hermano, a cada persona que va a estar participando, Dios Señor, con nosotros de este estudio. Así que gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.